Tratar la enfermedad y convertirla en salud no siempre es posible. Cuando los tratamientos curativos dejan de hacer efecto, el objetivo cambia, de curar a cuidar. En ese tiempo, más corto o más largo, unos cuidados paliativos de calidad marcan la diferencia. Afrontar la etapa final de la vida sin dolor o vivirla con sufrimiento. Hasta los últimos momentos es necesario mantener y respetar la dignidad y los derechos del paciente, porque estar enfermo no debe suponer pérdida de ningún derecho, ni el derecho a elegir, ni el derecho a vivir los últimos momentos con dignidad. Le dije que algún día vendría, pero... Bon dia. Com us trobeu? Pues millor. Una miqueta, poquet a poquet. I què tal heu passat la nit? Bé. Bé? Que està absent. Està una mica absent, oi? Sí. Bueno. Como hace años que está enfermo, pues ya me he ido mentalizando. Ya sabemos que el último momento será muy duro. Esto ya lo sabemos todos. Yo me lo quiero llevar a casa y que acabe en casa. Se hará todo lo que sea posible para que él esté tranquilo y esté bien. Y ya está. Ha llegado y ha llegado. Para nosotros la muerte digna es fundamentalmente lo que considere el paciente y la familia que es digna, porque uno de nuestros principios es respetar profundamente sus valores. Y posiblemente, personalmente para mí, lo que tratamos de ofrecer a los pacientes pues es una muerte serena, rodeado de los seres queridos, con el máximo confort posible, pudiendo afrontar lo que está pasando con la máxima tranquilidad, con lo que se ha llamado aceptación. Y esto hay muchos enfermos y muchas familias que nos enseñan continuamente que es posible. Los cuidados paliativos son hoy una realidad necesaria en el sistema sanitario y lo serán aún más en los próximos años con una población cada vez más envejecida y un gran número de enfermedades crónicas. Los paliativos cuidan al final de la vida, cuando ya no hay tratamientos curativos. Y lo hacen médicos y enfermeras en equipo con otros profesionales, como psicólogos o trabajadores sociales, porque los cuidados paliativos tienen que tener una visión integral. Cada paciente es una historia vital, una biografía que hay que conocer para poder ayudar. Yo creo que cada vez tenemos más la suerte de que los enfermos y las familias nos vamos conociendo en épocas más precoces. Y eso nos da tiempo suficiente como para no solamente abordar temas muy inmediatos, el dolor, o la angustia, o el insomnio, o la falta de apetito, sino también aspectos mucho más profundos, ¿no? Sobre los valores que tiene esa persona y que se mueven en ese grupo familiar, cómo desean afrontar este tramo de su vida, ¿no? Todo esto da tiempo a poderlo trabajar. Es un poco como ya sabemos de que esto tiene mal pronóstico, esto lo hemos hablado con el marido, pues se ha quedado así como un poco sorprendido. Y mañana es el momento de recogerlos, volvernos a sentar, hay niños pequeños por el medio, hay papás, o sea, hay que acabarlo de trabajar. Cataluña fue una de las primeras comunidades autónomas que empezó a desarrollar programas de cuidados paliativos hace más de 20 años. Unos cuidados paliativos que además están cambiando la manera clásica de entender la medicina o la relación médico-paciente, donde lo importante es el enfermo y no la enfermedad. En 1998, el Instituto Catalán de Oncología se convirtió en centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en programas públicos de cuidados paliativos. Hoy es un referente nacional e internacional en este ámbito. ¿Por culpa de ese dolor ha tenido que pedir algún calmante cuando le ha subido la crisis? Sí, he pedido uno. He pedido un calmante, sí, esta mañana. ¿Qué número diría usted que tenía cuando nos ha subido el pico de dolor? Pues yo creo que más o menos se iría sobre un 7, una cosa así. ¿Y ha funcionado con el calmante? Sí, ha funcionado. Bueno. Ahora mismo, ¿cómo lo tenemos, el dolor? Ahora mismo 0. Y ahora tenemos 5 medicamentos opioides potentes para tratar el dolor y sabemos cómo utilizarlo. Controlamos el 90% del dolor. Y tenemos la organización, que es un equipo interdisciplinar competente. Pero los médicos necesitamos también
este énfasis humanista y también un poco de magia, un poco de que no es solo un tema técnico, sino un tema de saber cómo tratar, de inteligencia emocional para entender estas situaciones, y esto se puede aprender, pero también depende mucho de las actitudes. Un hospital sin dolor es una obligación, pero un hospital sin sufrimiento muchas veces es una utopía. ¿Por qué? Porque a pesar del mejor control de síntomas imaginable, muchos pacientes que se enfrentan a ese final de su vida, donde se han de enfrentar a todas las pérdidas posibles e imaginables, eso puede generar una situación de sufrimiento muchas veces incoercible, que no se puede ni tratar. Y esas situaciones de gran sufrimiento, vamos a decir existencial también, a veces obliga a disminuir incluso el nivel de conciencia, sobre todo en situaciones que ya son avanzadas, yo diría que terminales. También hemos de ser conscientes de ello y, bueno, ser realistas. No siempre se puede morir bien. Hay veces que se puede morir con un sufrimiento que no se puede manejar, y ahí tenemos que tirar de la psicofarmacología. En marzo de 2007, el caso de Inmaculada Echeverría reabrió el debate social y profesional, no solo en Andalucía, sino en el resto del país. Inmaculada, con una distrofia muscular progresiva, llevaba casi 10 años conectada a un respirador que la mantenía artificialmente con vida. Unos meses antes había formulado de manera oficial su petición de morir. Pero no fue hasta marzo, tras los dictámenes del Comité Ético y el Consejo Consultivo, que fue sedada y desconectada del respirador, respetando el principio de autonomía del paciente y como un caso de limitación del esfuerzo terapéutico. Yo creo que esa historia fue la que definitivamente nos llevó a conocer y a saber que era necesario para Andalucía, y yo creo que para el conjunto de España, que hubiera derechos bien establecidos, conocimientos de los profesionales que permitieran hacer una buena práctica clínica y no tener indefensión ante la justicia, como había ocurrido con el caso Leganés, que también ocurrió por aquella fecha. En marzo de 2010, el Parlamento andaluz aprobaba por unanimidad la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, más conocida como Ley de Muerte Digna. Se convertía así en la primera norma autonómica de España en regular los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos que les tratan, tanto en centros públicos como privados. Desde entonces, los hospitales siguen funcionando con total normalidad, aunque con alguna diferencia. Ahora, la ley garantiza a los pacientes una muerte sin dolor, y los profesionales tienen también la garantía de que pueden desarrollar su trabajo sin ser cuestionados. La ley andaluza ha servido en primer lugar para aclarar ese batiburrillo, ese confusionismo de términos que había, de si la sedación paliativa era una forma de eutanasia, que es un error craso, es una buena praxis médica, y además ha abierto un espacio de concienciación del ciudadano de sus derechos a poder reclamar una atención integral en cuidados paliativos. Eso es muy importante. Los hijos están allí, se han ido a vivir. Después de la ley andaluza, otras comunidades, como Aragón o Navarra, han legislado en esta materia, y hace unos meses el Gobierno anunciaba la regulación para todo el Estado. Una ley que garantizará derechos en este proceso final. Estas leyes lo que permiten es que si en algún momento hubiera un incumplimiento de un derecho que está legislado, el ciudadano pueda recurrirlo, porque tiene un derecho que le permite o que le garantiza una ley. Ese es el paso fundamental más claro y más contundente que quiere evitar desigualdades de un ciudadano o ciudadana que tenga diferentes prestaciones sanitarias en el final de su vida porque viva en un territorio o en otro. Esta ley es una ley nacional que pretende precisamente garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas esa prestación. Estoy convencida. Así lo he visto en los primeros debates, que va a ser una ley con consenso, una ley con vocación de implantación en todo el territorio y que va a contar además con una gran mayoría social y también con una complicidad evidente de los profesionales sanitarios en todo el conjunto del territorio español. Pero para el desarrollo de una ley de paliativos a nivel nacional que asegure y garantice derechos, también serán necesarios recursos. Desde distintos colectivos donde se ha acogido satisfactoriamente el anuncio, se insiste en la necesidad, por ejemplo, de dotar de medios a los centros sanitarios o invertir en formación. Tenemos que llegar
a las universidades. Hay poca formación en las universidades españolas en cuidados paliativos comparados con otros países. Por lo tanto, esta es la clave, formalizar la obligatoriedad de formación en cuidados paliativos de todos los profesionales que se dediquen a la salud, por un lado, y por el otro lado, específicamente buscar fórmulas de acreditación a profesionales que desde hace años se están dedicando a esto. Si realmente esta ley de cuidados paliativos se desarrolla, DMD considera que mejoraría el proceso de morir de los ciudadanos de este país, que se mueren de una forma bastante caótica y dependiendo de la sensibilidad, del carácter y de la ideología del equipo que te acompaña al final de la vida, ¿no? El proceso final de la vida no tiene por qué ser algo distinto, sino el final de un ciclo. Y de que se respeten los derechos de unos y otros, pacientes y profesionales, dependerá la calidad de un sistema sanitario que tiene que velar en todo momento por el respeto al individuo en todas las etapas de su vida. Las leyes y su correcta aplicación pueden ayudar a que los ciudadanos y ciudadanas sigan ejerciendo sus derechos y, sobre todo, cuando es el momento de parar y descansar, lo hagan de forma tranquila y serena. Es lo que quisiéramos todos para el final. Un caso ejemplar que hemos visto y que un ejemplo, digamos, de cómo se debería de llevar la situación en los últimos días es un caso clínico de un paciente de 20 años con una enfermedad oncológica, un sarcoma, con una afectación metastásica a nivel multiorgánica, de intercerebral, pulmonar, hepática, y que una vez que no había ningún tratamiento específico que se pudiera hacer en el hospital, decidió volver a su casa para pasar los últimos días. Esa enfermedad algunas veces rompe el honor y la dignidad, y lo que más le preocupaba era él que no le quitara su dignidad, y consiguió que no se la quitara. Evidentemente el apoyo de cuidados paliativos ayudó muchísimo a que todo lo viviera con dignidad, desde asumir cualquier información, por dura que era, hasta tomar la decisión y el momento clave de proceder a la sedación, cuando ya no había nada que hacer, ¿no? En este caso era un síntoma refractario, que era la disnea. El paciente no podía respirar por situación terminal y en un momento determinado él decidió que el tratamiento, el último que se le había ofrecido previamente, era el de disminuir el nivel de conciencia mediante una sedación paliativa. Y así lo hicimos, con una toma de decisiones compartidas con sus familiares, el paciente por supuesto, que era el principal, y nosotros, y se sedó en domicilio hasta que falleció, ¿no? Pudo cumplir todos sus deseos y el ciclo vital se cerró de la forma más serena y más digna posible en función de lo que él quería, ¿no? A mediados de noviembre llega un momento que él sabe que se está paralizando, me lo dice una noche: me estoy paralizando, madre, esto ya no tiene solución. Así no, es la única frase que dijo, así no. El 18 de diciembre ya viene del hospital. Le acompañó una magnífica tormenta, yo creo que como regalo a sus necesidades de oler la tierra mojada, sentir el viento. Y llegó un día que amanece pues muy desajustado, con síntomas de asfixia evidentes, la tensión por las nubes, no elimina líquidos, ya empieza a haber un fallo en muchos órganos y cuando llega la doctora Auxiliadora Fernández le dice: ¿estás cansado, Jesús? ¿Quieres descansar? Y a lo que él dice que sí, que ya es el momento, y se procede a la sedación. Y ya apaciblemente está los últimos días en una intimidad absoluta que marcamos en casa, con su hermano, su padre y yo, que estábamos cerca y que le hablábamos y le explicábamos que él podía seguir su camino, que nosotros estaríamos bien, que era el tiempo de dejar de sufrir. Se marchó en alguna medida convencido, ¿no? Pero no vencido, convencido de que era el momento de parar y de descansar.